Le vamos a contar el caso de esta persona que se tuvo que ir de su casa por unos días para cuidar a su madre, y cuando regresa a su domicilio se encuentra, primero, que le han cambiado la cerradura, y segundo, que hay un tío viviendo dentro, Nuria. Sí, y además tenía una gran cantidad de droga, y estamos viendo ese arsenal, 5 kilos de hachís ahí dispuesto en sus bellotitas. O sea, no sé si tenía pensado montar un negocio, o sea, aquello era un almacén, pero desde luego aprovechó esa situación en la que el dueño de la casa pues había ausentado efectivamente durante unos días. Por eso, Encarna, no vamos a hablar de una ocupación de la vivienda, sino de un allanamiento de morada, porque es la primera vivienda, la vivienda de esta persona, su primera residencia, no como cuando son de casas de banco o cuando son viviendas deshabitadas, que en este caso estamos hablando de ocupación ilegal, o cuando son segundas residencias. En este caso, técnicamente sería un allanamiento de morada, que además está penado de mayor forma que una ocupación ilegal. Todo, pues por aclarar algunos asuntos. Vamos a escuchar, si te parece, al portavoz de la Policía Nacional, que nos hable de cómo fue la detención de este individuo, que ahí están viendo las imágenes. Como al volver a su domicilio, tras haber estado unos días asistiendo a un familiar que se encontraba en el hospital, había encontrado la cerradura de la puerta de acceso cambiada y podía escuchar a alguien en el interior. Al llegar a los agentes, comprobaron cómo había un varón dentro del inmueble que, al abrir la puerta y ser interrogado por estos, mostró claros signos de nerviosismo, llegando a admitir que llevaba pocos días viviendo dentro de la casa. Los agentes, además de comprobar cómo la vivienda había sido allanada, encontraron dentro de esta varias tabletas y 432 bellotas de hachís que ofrecieron un peso aproximado de 5 kilos. Los vecinos desconocían lo que estaba pasando ahí dentro. De hecho, dicen que esta zona es una zona bastante tranquila. Sí, hablamos de una callecita peatonal con casas bajas, donde prácticamente todos los vecinos se conocen. Esta casa en cuestión, que fue interrumpida por este hombre, pues hace esquina. Por el otro lado también tiene muchísimos vecinos y debió ser muy silencioso. Tampoco tiene mucha relación con el dueño actual de la casa, y pues si el otro tampoco estaba haciendo mucho movimiento y si lo hizo todo tan sigiloso, pues verdaderamente no se enteraron de nada de lo que había pasado prácticamente hasta que llegó la policía. No sé si se ha enterado que al vecino de la esquina entraron en su casa. Pues no, porque yo salgo y entro, vi la puerta que la habían roto y le había puesto una toalla en el agujero que habían hecho. Pero no les puedo decir si habían entrado o no. Se fue a cuidar a su madre al hospital y cuando volvió le habían cambiado la cerradura de su casa y se habían metido dentro. Bueno, el barrio es bastante tranquilo, este año que haya pasado eso, pero puede ser, sí. No, claro. Imagínate qué cara se le quedaría cuando vuelve de estar en el hospital y ve que no puede entrar con la llave de su casa. No es plato de buen gusto, eso desde luego. Se fue a cuidar unos días a su madre al hospital y cuando volvió le habían cambiado la cerradura de su casa y había un tipo dentro. Pues de eso no me he enterado. Madre mía. O sea, estando aquí en la misma calle no se enteraron ustedes de nada. Porque yo estoy dentro de casa, salgo cuando tengo que salir para hacer algún mandado, tal, y ya está. Y no tenemos contacto. Pero ¿no le asusta un poco esto, que aprovechen cualquier descuido para entrar? Pues no, la verdad es que sé que hoy en día pues la cosa está así y miedo, pues la verdad procuro cuando salgo echarle la llave a la puerta y nada más. Además, cuando entró la policía a la casa para sacar a esta persona que se había metido, tenía dentro bastantes kilos de droga. Bueno, eso sí sé, que esa persona que estaba viviendo ahí ha ingresado más de una vez en la cárcel. Y entonces pues sé más o menos su andadura.